cuando vamos camino del aeropuerto o, al hacer la compra con el coche, que no al hacer un viaje en avión. Volar es completamente seguro y lo vamos a ver pues, en los próximos minutos, ¿no? Vamos a empezar con la primera diapositiva que se titula Algo espantoso está a punto de ocurrir. Es el nombre que le he dado a mi libro, en el cual pues recopilo 25 grandes accidentes e incidentes aéreos que ha habido en los últimos 50 años, accidentes e incidentes de aviación que muchos han sido realmente aparatosos, muchos han sido realmente trágicos, pero nos han servido para aprender muchísimo. A la industria aeronáutica le ha servido para aprender un montón y para convertirla en eso tan seguro que es hoy en día. Por eso, y nos vamos a la segunda diapositiva, realmente algo espantoso está a punto de ocurrir. Lo pongo entre interrogación, ¿no? Porque es una pregunta. El título está muy bien como título del vídeo, pero ¿es cierto que cuando nos subimos en un avión que nos puede ocurrir algo espantoso? Vamos a verlo. La siguiente diapositiva, por favor. Esto de volar nos viene a los seres humanos desde muy antiguo, ¿no? Ya en el año 1700 a.C., pues creo que todos conocemos el mito de Ícaro y Dédalo, y ahí ya se expresa el deseo del ser humano de volar y también de sus peligros. Ya sabemos lo que le pasó a Ícaro al acercarse demasiado al sol, que esas alas de cera que llevaba se le derritieron y sufrió, digamos, el primer accidente aéreo de la historia, aunque solamente sea en la mitología. Si nos vamos un poquito más adelante, al año 300 a.C., vemos como los chinos ya inventan la cometa. Al principio era algo pues, para señalización militar, pero ahí la gente se va acercando a lo que quiere, al deseo de volar, lo van viendo ya como algo tangible. Y en el año 1010, el monje Oliver de Malmesbury, construye un planeador de madera y plumas. Este monje benedictino, que era conocido como el monje volador, fue capaz de construir el primer planeador muy rudimentario de la historia. Estaba cautivado precisamente por el mito de Ícaro, del que hablaba hace unos momentos, y un buen día decidió lanzarse desde la torre de la abadía de Malmesbury con una estructura parecida a un planeador, muy rudimentario, como digo, que se puso en los brazos hechos de madera y plumas de aves, y bueno, la verdad es que logró su objetivo, ya que consiguió mantenerse en el aire durante unos pocos segundos, ¿no? Y llegó a recorrer hasta 200 metros, pero acabó estrellándose contra el suelo y rompiéndose las piernas. Ya tuvimos que esperar, los seres humanos tuvimos que esperar a finales del siglo XV para que Leonardo da Vinci diseñara multitud de planeadores, pero hay unos diseños que estaban basados en los movimientos de las alas de los pájaros y eso pues no tenía la suficiente capacidad para mantener a un ser humano en el aire. Tuvimos que esperar al año 1709, principios del siglo XVIII, en el que el jesuita portugués Bartolomeu de Lourenço construyó la primera pasarola, un modelo de globo de aire caliente que consigue elevarse unos 3 metros por encima del suelo y que dejó impresionados a los observadores. Se ganó el apodo de padre volador. Unos años más tarde, ya casi a final de ese siglo, fueron los hermanos Montgolfier los que construyeron el primer globo de aire caliente. Y en el año 1852 ya empezamos a volar de verdad porque Henry Giffard inventa el dirigible. Pero el volar, tal como lo conocemos hoy en día, de una máquina más pesada del aire que pudiera elevarse al cielo, no nos llega hasta el año 1903, es decir, al siglo XX ya, ciento y muy poquitos años, cuando los hermanos Wright inventan el primer aeroplano y consiguen poner a un ser humano a volar en una máquina más pesada que el aire, pues por primera vez, ¿no? Y a partir de ahí, pues surgen los primeros vuelos comerciales, para muy pocos, eso sí. Al principio surgen unos aviones muy poquito fiables, pero que van evolucionando. La cosa se pone interesante a partir de la década de 1940. ¿Es la siguiente diapositiva, por favor? La siguiente diapositiva, esa es. La cosa se pone interesante a partir de la década de 1940, porque ya surgen los primeros aviones presurizados.
Eso permite volar a unas altitudes mayores y, por tanto, también a mayor velocidad. En los años 50 surgen aviones cada vez más modernos, como este Douglas DC-3. Años 60 surge el Douglas DC-8, que es el que vemos en la imagen. Vemos que los aviones son cada vez más grandes, más fiables. Años 70, Boeing 747. Años 80, Boeing 757. Años 90, años 2000 con este maravilloso Dreamliner, hasta llegar hoy día en que tenemos una media de 75.000 vuelos al día. ¿Es la siguiente diapositiva, por favor? Exactamente. Tenemos 75.000 vuelos al día. Solamente el Aeropuerto Internacional de Atlanta genera más de 100 millones de viajeros al año. Son datos de antes de la pandemia. Más de 100 millones de pasajeros al año. Siguiente diapositiva, podemos ver. Siguiente, por favor. Esta es. Así está el cielo del mundo, pues en un momento cualquiera del día. Vemos todo lleno de aviones. Existen miles y miles de vuelos cada día. Y claro, con tantos vuelos, siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Tantos vuelos, tantos miles de vuelos diarios, pues a veces ocurren cosas espantosas. A veces realmente hay accidentes. Pasamos a la siguiente, por favor. Pero realmente es tan grave la cosa de los accidentes aéreos o se está exagerando. Vamos a verlo. Realmente es tan espantoso como dicen. Solamente en España, país de 40 y tantos millones de habitantes, en el año 2019, insisto, voy a poner siempre datos prepandemia, porque los de ahora, por una razón o por otra, no son excesivamente fiables a efectos estadísticos. Bien, pues en el año 2019, en España tuvimos 1.755 muertos por accidente de tráfico. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, veremos que por accidente aéreo en España en 2019 ha habido 0 fallecimientos. 0. Frente a los 1.000 y pico que hemos tenido, hemos dicho 1.755 muertos en el año 2019 por accidente de coche, 0 muertos por accidentes aéreos. Pero vamos a llevar más allá estas cifras, en todo el mundo. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. En 2019 ha habido 1.350.000 personas que han perdido la vida por accidentes de tráfico. En accidentes aéreos veremos en la siguiente diapositiva que en todo 2019, en todo el mundo, solamente han fallecido 283. Insisto, 283 personas a lo largo de todo el mundo en un año fallecidas por accidentes aéreos, 1.350.000 en el caso de accidentes de tráfico, de coche. Hay una enorme desproporción. Y sin embargo, la mayoría de la gente no tiene miedo a ir en coche, pero hay muchos que sí que tienen miedo a ir en avión. Vamos a seguir con más datos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. En los últimos 10 años, no es que 2019 haya sido un año bueno en materia de accidentes en España, no, es que en los últimos 10 años no ha fallecido nadie en un accidente de aviación comercial en España. Nadie. Vámonos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué ocurren los accidentes aéreos? Pues nunca ocurren por una sola causa. En aviación, para explicar por qué ocurre un accidente, tenemos que irnos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué ocurren los accidentes aéreos? Por la regla del queso suizo. Vamos a explicar esto un poco. Imaginad, como tenéis en la figura, que tenéis un montón de lonchas de quesos suizos. Cada agujerito representaría un evento catastrófico. Pero es que para que todos esos eventos catastróficos desemboquen en un accidente de aviación, tienen que superponerse los agujeros de ese queso suizo
tal como vemos en la imagen, tienen que superponerse. La cantidad de eventos terribles que tienen que ocurrir para que realmente se produzca un accidente aéreo es muy difícil. Son muchas las cosas que tienen que pasar. Por eso es tan complicado que exista un accidente aéreo. Los aviones tienen sistemas tan redundantes, los pilotos están tan entrenados, tan capacitados, que el que puedan ocurrir todas estas cosas es una cuestión de probabilidad. El riesgo cero no existe, pero es tremendamente difícil que algo así pueda ocurrir. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hacer un repaso de los accidentes aéreos más graves que hemos tenido en España en los últimos 50 años. Todos estos están en mi libro de una manera, lógicamente, mucho más explicada y desarrollada. Lo que he tratado de hacer con esos accidentes es dividir cada relato en 3 partes. Una, ¿qué ocurrió? Explicar los hechos. ¿Qué es lo que desembocó en estos accidentes? Lo segundo, la segunda parte es ¿por qué ocurrió? Analizamos todo lo que falló. Y la tercera, y yo creo que es la más importante porque nos da un ánimo de confianza, es ver qué se hizo a partir de ese momento para que todo eso no pudiera volver a ocurrir. En aviación, siempre que hay una tragedia aérea, se hace una investigación, se lleva a cabo una investigación tremendamente exhaustiva. No con objetivos punitivos, para eso está la investigación judicial que siempre se lleva a cabo cada vez que hay un accidente y para eso está el tribunal, ¿no? para delimitar y dilucidar las responsabilidades que ha habido, tanto en el ámbito civil como si procede en el ámbito penal. Pero no, las investigaciones técnicas se hacen con el propósito de entender por qué ha ocurrido ese accidente y sobre todo procurar poner los métodos para que los medios, para que ese accidente en concreto no pueda volver a ocurrir. Vamos a analizar muy brevemente este accidente que tenéis en la pantalla, el de los rodeos del 27 de marzo de 1977. Se trata incluso a día de hoy del accidente más grave de la historia de la aviación. La versión corta de qué ocurrió es que 2 jumbos colisionan en la pista durante la maniobra de despegue. Los jumbos iban cargados de combustible. La colisión genera una explosión enorme y esa explosión pues mata a 583 personas en ambos aviones. De hecho, los pasajeros de uno de los aviones no hubo ningún superviviente. ¿Pero qué llevó a que ocurriera este triste suceso? Vamos a repasarlo muy brevemente. El aeropuerto de Los Rodeos, actualmente se llama Tenerife Norte, es un aeropuerto muy pequeño. Tenemos que contar además que todo esto ocurrió hace 50 años. En aquella época, la inmensa mayoría de aeropuertos, y más estos pequeños, no disponían de una cosa que se llama radar de tierra. El radar de tierra es un instrumento que permite que los controladores aéreos conozcan en cada momento dónde está cada avión, saber su posición exacta. Bien, en aquella época, pues no todos los aeropuertos disponían de este sistema, era un sistema muy moderno en los finales de los 70 y eran muy poquitos los que disponían de él. Se da la circunstancia que ese triste día, ese 27 de marzo, había una niebla tremenda en el aeropuerto de Tenerife. Las condiciones meteorológicas eran muy malas y la visibilidad era prácticamente cero. Los controladores aéreos solamente podían saber dónde estaban los aviones por lo que le decían por radio los propios pilotos. Es que además tenemos otro problema, y es que esos aviones nunca tenían que haber estado ahí. El aeropuerto de Tenerife Norte, actualmente, en aquella época Los Rodeos, está configurado para vuelos regionales de aviones pequeños, no para aeronaves tan grandes como 2747, uno de la holandesa KLM, el otro de la norteamericana Pan Am. Pero hubo un aviso de bomba, un aviso de un atentado terrorista en el aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria, un aeropuerto de una isla muy cercana, donde tenían que haber aterrizado realmente estos 2 aviones. Y debido a ese aviso de bomba, las autoridades decidieron desviar todo el tráfico aéreo al aeropuerto de Los Rodeos. Bien, por abreviarlo un poco, había un atasco tremendo, además era un domingo, los controladores estaban totalmente desbordados,
había mucha prisa por finalizar las operaciones y bueno, pues debido a esa niebla tan intensa que provocaba una visibilidad cero, provocó que el avión de KLM y todas esas prisas que hemos visto, su piloto despegara sin permiso. En el libro lo tenéis todo muy bien explicado porque, como decía, lo de la regla del queso suizo fueron muchísimas cosas las que fallaron. Las comunicaciones también fallaron. Yo creo que si hay un accidente que sería prácticamente imposible que ocurriera hoy en día otra vez porque fallaron demasiadas cosas, es este en concreto. El hecho es que las dos aeronaves acabaron colisionando, provocando esa triste cifra de 583 fallecidos, ¿no? Si nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor, la siguiente diapositiva, si eres tan amable, Boris. Bien. Unos años más tarde, 5 años más tarde, en el año 83, tenemos un accidente en el aeropuerto de Barajas que era relativamente parecido en cuanto a sus causas principales al del aeropuerto de Tenerife, ¿no? En el año 83 también dos aeronaves colisionan en la pista durante la maniobra de despegue, también debido a la niebla, también debido a la mala señalización en aquella época del aeropuerto de Barajas y también debido a que Barajas en aquella época, 5 años después, tampoco tenía un radar de tierra. Los controladores aéreos no tenían forma de saber dónde estaban estos dos aviones. Uno de ellos, el Aviaco, confundió, debido a la nula visibilidad, una de las salidas de las calles de rodaje con la entrada en la pista. Entró en la pista principal, la pista de despegue, en un momento en el que no tenía que haber entrado. En ese momento estaba el Iberia iniciando la maniobra de despegue y tristemente también colisionaron. Y ocurrió una cosa pues muy similar a lo que ocurrió en los rodeos, y es que del avión que recibió el impacto, el DC-9 de Aviaco, no sobrevivió tampoco nadie. En el Boeing de Iberia hubo supervivientes, pero fue también una catástrofe realmente espantosa. En la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Hay un pequeño No sé si retraso. ahora bien. Tenemos también ese mismo año, 1983, fue un año realmente aciago para la aviación en España. Tenemos el impacto de la colisión de otro Boeing 747, en este caso de la aerolínea colombiana Avianca, que se estrella muy cerquita de Barajas cuando ya está realizando la aproximación, debido a una mala interpretación de los instrumentos por parte de los pilotos. Eso tampoco podría volver a ocurrir hoy en día debido a toda la redundancia que hay en todos estos instrumentos. Y hasta ahora este accidente se trata del segundo más grave de la historia de la aviación en España. Y bueno, pues fue también tremendo, ¿no? Un Boeing 747, una aeronave enorme que se estrelló pues muy cerquita de Madrid cuando ya estaba realizando la aproximación. Si nos vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el que es el accidente más grave de la historia de la compañía Iberia. Un Boeing 727 se estrella contra, ahí pone 1983, pero realmente fue en el año 85. Un Boeing 727 de la compañía Iberia se estrella contra una antena de televisión cerca del aeropuerto de Bilbao, cuando ya también estaba realizando la aproximación. Como he dicho anteriormente, nunca hay una sola causa. Aquí la causa principal, hubo otras muchas secundarias, fue una mala interpretación también de los sistemas, de los altímetros por parte de los pilotos. También fue una tragedia impresionante. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos pues el accidente aéreo grave más reciente ocurrido en España, uno de los más graves que posiblemente de este siglo, que ocurre cuando un Boeing MD-82 de la compañía Spanair, un antiguo McDonnell Douglas reconvertido, adquirido por
por Boeing. Ya sabéis que la compañía McDonnell Douglas fue adquirida por Boeing y sus MD-82 pasaron a ser propiedad de Boeing. Bueno, pues esta aeronave se estrella y genera pues también una tragedia impresionante debido a una mala configuración de despegue por parte de los pilotos y bueno, es un accidente bastante complejo, ¿no? Además, tampoco reaccionaron adecuadamente cuando el avión entró en pérdida. Es uno de los capítulos más extensos de mi libro porque realmente hemos aprendido muchísimo de todos, aprendemos muchísimos, pero de este pues aprendimos bastante más. Están diciendo por aquí en el chat, veo que los MD son extraordinarias aeronaves. Sí, efectivamente. No hubo ningún problema con el avión, en este caso fue todo un error humano debido a una mala configuración por parte de los pilotos a la hora de despegar. En ningún momento hubo ningún fallo de tipo técnico. Hemos repasado un poco los que han sido los mayores accidentes aéreos ocurridos en España en los últimos 50 años. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor, veremos que es en lo que yo más quiero insistir. En lo que hemos aprendido de todo esto. Como decía antes, siempre que ocurre una tragedia aérea, pues se llevan a cabo pues, una investigación muy exhaustiva que lleva a hacer profundos cambios en los procedimientos, cambios en la formación de las tripulaciones, implementación de los CRM, es algo que se implementó gracias o por culpa del accidente de los rodeos. Se hacen rediseños en los componentes de los aviones, se generó una mayor informatización de las aeronaves, etcétera, etcétera, etcétera. Como hemos dicho, estos accidentes no han sido en vano, hemos aprendido muchísimo de ellos. La aviación es muy diferente a como era hace unos años, la tecnología es mucho mayor, la formación de los pilotos es mucho mayor, la automatización es mucho mayor y eso contribuye a las cifras que vimos hace un rato, que en los últimos 10 años en un país como España con 40 y tantos millones de habitantes no haya fallecido absolutamente nadie en un accidente de aviación civil. No me canso de repetirlo, volar es seguro a pesar de que a veces ocurran cosas espantosas. Por eso, si nos vamos a la penúltima diapositiva ya. Por favor, Boris, la siguiente diapositiva. No, no sale. Creo que ha salido de las diapositivas. Bueno, voy a comentar lo que quería comentar. Simplemente que, yéndonos al título de la primera, es ¿algo espantoso está a punto de ocurrir? Bueno, sí, como en toda la vida, a veces surgen accidentes y a veces ocurren cosas espantosas. Pero hemos conseguido entre todos que la aviación sea cada día más segura y esas cosas espantosas ocurren cada vez menos. Vuelvo a insistir en la cifra. En España no ha muerto nadie en un accidente de aviación civil en los últimos 10 años. La aviación es cada día más segura. El miedo a volar existe porque volar es antinatural. Los seres humanos por sí mismos no hemos podido volar ni podremos volar nunca, por mucho que lo deseemos. Lo hemos visto en la primera introducción de la charla. Pero hemos conseguido crear una tecnología que nos permita volar de una manera eficiente, de una manera segura. Y bueno, sí, algo espantoso está a punto de ocurrir. Pues si vamos a la última diapositiva ya, o a la penúltima, por favor. Yo diría que no, aquí el tachón no se ve bien, pero he quitado la palabra espantoso y he puesto algo maravilloso está a punto de ocurrir. Y es que podemos volar con una gran seguridad, podemos visitar cualquier parte del mundo en horas con una gran seguridad, una gran fiabilidad. Que volar es perfectamente seguro, que sí, que han ocurrido accidentes a lo largo de la historia, accidentes muy tristes, que han fallecido muchas personas, pero que gracias a ellos hemos aprendido lo suficiente como para que volar sea muy seguro. Y por mi parte, siguiente diapositiva y última ya. Por mi parte, es todo lo que es mi charla. Quedo a vuestra disposición pues, para contestar a todas aquellas preguntas que queráis y a ver si hacemos un coloquio interesante, que supongo que sí.
Boris, cuando quieras. Vale, bueno, Pedro, muchísimas gracias. Por acá nos pregunta que si conoces el accidente de Germanwings, este, y nos puedes comentar un poco de él, ¿no? Bien. Bueno, lo de Germanwings no fue un accidente, lamentablemente fue un acto perfectamente deliberado. Es uno de los capítulos de mi libro, se lo dedico íntegramente a Germanwings, y realmente, pues hasta de un suceso tan triste como ese, hemos aprendido, ¿no? Tras ese suceso, me niego a llamarlo accidente porque no lo fue un acto deliberado por parte del copiloto. Se llevaron a cabo pues, una serie de medidas como es evitar por todos los medios que un único piloto se quede solo en la cabina. Ahora sí, porque se me ha ido la pantalla. Decía que no sé si se me está escuchando o no porque se me ha ido la pantalla. Escucha, perfecto, perfecto, te escucho y te Ahora ya te veo, vemos. no sé si se me ve a mí. Bien. Estaba comentando que debido al accidente de Germanwings, lo del accidente, del suceso de Germanwings, ya digo que no fue un accidente, fue un acto deliberado, se dictó un nuevo protocolo que es que nunca se quede un solo piloto en cabina. Siempre que uno tenga que ausentarse por el motivo que sea, pues por ir al baño o por la razón que sea, tiene que haber un TCP o alguien en la cabina acompañando al piloto que se quede para evitar de esa manera que se quede una persona sola y que pueda volver a repetir un acto de esta naturaleza. Por culpa de los atentados del 11S en Estados Unidos, pues se pusieron unas puertas muy difíciles de abrir, unas puertas totalmente blindadas, se blindó el acceso a la cabina como un elemento de seguridad. Claro, en aquella época pues nadie podía siquiera imaginar que la amenaza no iba a ser de fuera, sino de dentro, de la propia tripulación, ¿no? Ahora lo que se ha hecho es tomar esta medida de mayores como una medida de seguridad más para que algo así, pues, por lo menos se complique, que vuelva a ocurrir. Tendrían que estar los dos pilotos de acuerdo, algo que lo veo tremendamente difícil, ¿no? Por aquí nos hacen unas preguntas, Pedro. ¿Cree usted que debido a la automatización de los equipos se disminuye el CRM y causa riesgos y accidentes? No, yo no creo que se disminuya, más bien al contrario, ¿no? El comandante de una aeronave siempre es el que tiene que dar la última palabra sobre un procedimiento en concreto. Los ordenadores están muy bien, los ordenadores ayudan, pero no creo que sea deseable, como a lo mejor piden algunas personas, que sea un ordenador el que tome el mando. Precisamente hay una gran dicotomía entre Boeing y Airbus. Precisamente por eso, porque los aviones de Airbus están muchísimo más automatizados. Boeing parece que ahora se está sumando un poco a ese bando, por decirlo de alguna manera, y está automatizando también más sus aviones, pero yo creo que lo deseable es que la automatización llegue hasta cierto punto, hasta como una forma de ayudar a los pilotos y nunca pasar por encima de ellos, porque un ordenador, por muy sofisticada que sea la inteligencia artificial que lo gobierne, esa inteligencia artificial no está preparada para enfrentarse a hechos totalmente inesperados. Para eso la capacidad humana siempre debe de estar por encima de todo. Vale, por aquí tenemos otra pregunta que nos indican, desde el accidente de rodeo se inició realmente el CRM. No sé si puedes ahondar un poco allí, Pedro. Sí, se podría decir que sí, ¿no? Anteriormente a esa fecha, digamos que la autoridad del comandante era absoluta. Y incluso en ese accidente ocurrió que el comandante tenía tanto prestigio dentro de la aerolínea que muchas veces sus subalternos no se atrevían a llevar la contraria. El CRM lo que hizo fue eso, hacer más participativa la cabina y que piloto y copiloto tuvieran que estar de acuerdo en muchas cosas. Luego hubo también un accidente posterior que también lo he relatado en un hilo en Twitter recientemente, de un avión de Alitalia en el que el copiloto quería hacer un go-around, es decir, abortar el aterrizaje. El comandante dijo que no, y se impuso la voluntad del comandante. Eso, a raíz de ahí, se prohibió también. Si uno de los pilotos, aunque sea el subalterno, decide abortar el aterrizaje, el comandante no puede desautorizarle y decir que no.
Creo que a partir de los rodeos se inició el CRM de la manera que lo conocemos hoy en día y creo que ha sido algo tremendamente positivo para los vuelos. Es una pregunta que a lo mejor los compromete, pero nos preguntan que si hay alguna aerolínea que sea más segura o podemos confiar uniformemente en No, todas. no, vamos a ver. Esa es una pregunta además muy interesante porque cada país pues tiene una legislación diferente, ¿no? Pero en grandes regiones, como Europa, por ejemplo, la legislación es común. Se habla mucho de aerolíneas de bajo coste. Las aerolíneas de bajo coste son de bajo coste porque ahorran dinero en muchas cosas. Por ejemplo, un pasajero llega y no le dan ni una botella de agua, se la tiene que pagar. Su política comercial es muchísimo más agresiva. Todos tenemos en la cabeza pues, aerolíneas como Ryanair, por ejemplo, en Europa. Pero es que esas aerolíneas, con todo el bajo coste que tienen, nunca han tenido accidentes graves. De hecho, en Ryanair, la única vez que tuvo un accidente en la que su aeronave quedó destruida fue por un impacto de pájaros, un bird strike. Ni siquiera fue culpa de ellos. Insisto, las medidas de seguridad a nivel legal que imponen en territorios como Europa son comunes a todos los países. En Estados Unidos son tan rigurosas como en Europa, son las dos grandes zonas. Asia ya lo conozco un poquito menos, pero me consta que en grandes países como Japón también son tremendamente rigurosas. Y bueno, pues decir que unas compañías, porque estadísticamente hayan tenido a lo mejor más accidentes que otra, ahora son más inseguras, pues no, porque si nos fijamos en esas estadísticas, veremos de que la mayoría de esos accidentes han ocurrido en el pasado y en un pasado además ciertamente lejano, ¿no? Vale, Pedro, por aquí hay otra pregunta muy interesante, voy a intentar frasearla un poco. Nos hacen referencia al accidente del Boeing 737 MAX con los sistemas MCAS. Entonces nos dicen que si en la industria aeronáutica logre hacer una especie de compatibilizar los equipos más sofisticados tecnológicamente y a la vez minimizar los riesgos y errores del factor humano, ¿no? O sea, cómo si digamos, a mayor tecnología hay menos riesgo de factor humano o hay un balance, ¿no? entre estos dos factores. No, vamos a ver. El problema del 737 MAX es que a lo mejor alguno se va a cabrear por lo que voy a decir, pero el diseño fue una auténtica chapuza por parte de Boeing. Adaptaron el 737 con unos motores nuevos para hacerlo más eficiente, pero el resultado fue tremendamente chapucero. Los motores no eran los que eran mucho más pesados que los que el avión necesitaba, había un desequilibrio. Bueno, sería muy largo de contar ahora y sería algo muy técnico, pero lo verdaderamente importante es que se causaba un desequilibrio en el avión, el ordenador no lo reconocía como tal, tomaba el control cuando no tenía que tomarlo, y bueno, pues ahí hay una gran responsabilidad por parte de Boeing que seguramente termine con responsabilidades legales muy serias, ¿no? Por suerte el problema ya está corregido, los 737 MAX actuales son tremendamente seguros, igual que cualquier otro avión, pero la metedura de pata por parte de Boeing fue bastante seria. En cuanto a que si la automatización puede de alguna manera ir contra el factor humano, la idea es que los pilotos estén siempre por encima de la tecnología y que si ocurre una circunstancia inesperada, pues ellos puedan tomar el mando, ¿no? Pero en el caso de lo de Boeing, ahí hubo un tema que fue bastante complejo. Claro. Por aquí hay otra pregunta y que nos habla sobre el plan de seguridad operacional de la OASI, si contribuye realmente al transporte aéreo. Y además tu visión es muy interesante porque además también eres jurista. Entonces, de pronto aquí hay un aporte interesante, ¿no? Bueno, las normas de la OACI o de cualquier territorio a nivel legal son lo suficientemente exhaustivas y rigurosas como para que no ocurran accidentes por negligencias, ¿no? El problema es que si alguien no las cumple, o sea, como con todo. La legislación está muy bien, pero si alguien se la salta a la torera, pues pueden ocurrir desastres. Por eso es muy positivo que cada país, cada autoridad aérea local, pues lleven a cabo unas tareas de inspección, de supervisión, para evitar que todas esas normas realmente se lleven a cabo. A mí me consta, vuelvo a insistir, en Europa, que es lo que más conozco, todas esas normas
son muy estrictas, muy rigurosas, existe una gran supervisión por parte de la autoridad aérea y hoy en día pues es muy complicado que una aerolínea europea se la salte a la torera, ¿no? Por decirlo de alguna manera coloquial. Otra pregunta por acá, nos dicen Néstor Marezo, que soy instructor de CRM y doy cursos de Anímate a volar en aerolíneas argentinas como operador de B37C 800 MAX. Los dos accidentes provocaron un planeo muy profundo, tanto dentro como hacia afuera de la compañía. En tu experiencia, ¿cómo ves el accionar de la industria ante estos eventos? Bueno, he estado comentándolo un poco antes, ¿no? Se ha hecho lo que se tenía que hacer. En el momento en el que ocurrieron los accidentes, dejar todos los 737 MAX en tierra y iniciar una investigación para dilucidar qué había ocurrido. Se descubrió que había sido, digamos, un error por parte del ordenador a la hora de computar determinadas fallas. Y bueno, pues esos errores se han solventado. Veo que está diciendo por aquí Juan Cárdenas que el Boeing 737 MAX fue un avión hecho basado en intereses comerciales del fabricante. Pues sí, pues tiene razón. El Boeing 737 MAX no se tenía nunca que haber diseñado de la forma que se diseñó, pero lo importante es que todos esos errores están ya corregidos y que el 737 MAX es tan seguro como cualquier otra aeronave. Claro, por aquí tenemos otra pregunta. Dice que, Pedro, si hay alguna posibilidad de calcular un porcentaje del factor humano y el factor mecánico o tecnológico en un accidente. No sé si entiendo la pregunta correctamente, si se refiere a qué tanto por ciento de accidentes han sido producidos por error humano y tantos por errores mecánicos, ¿no? Bueno, si es eso, decir que hace 50 años, a lo mejor, el porcentaje de accidentes producido por fallos mecánicos era superior al humano. Ahora es al revés. La tecnología ha avanzado tanto y es tan precisa y tan exhaustiva a nivel de supervisión que es muy raro que un accidente se produzca por una falla mecánica. La mayoría de accidentes pues realmente se han producido por errores humanos, pero a su vez es algo que también vamos corrigiendo. La formación de los pilotos es cada vez mayor, más exhaustiva, y eso hace que ese porcentaje también se vaya reduciendo progresivamente. Hay otra pregunta. Bajo una visión de que el piloto debe estar delante de la automatización, la OASI debe llevar este rol de postular, de propulsar este perfeccionamiento, impulsando a las industrias los mejores estándares, a los gobiernos con más regulaciones o a ambos. No sé aquí esta pregunta. No sé si es una pregunta o un comentario. Estoy de acuerdo con el que lo formula. La automatización está muy bien, pero hay que formar a los pilotos para que sepan reaccionar a esa automatización en el caso de que surja algún problema. Y eso solamente se consigue pues con formación. Vale. Yo quería hacerte una pregunta, Pedro, hablando un poco sobre los taxis aéreos y la automatización de las aeronaves, ¿no? De los drones incluso, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? Incluso en la misma España hay una compañía que nosotros en Hangar Central conocemos muy bien que se llama Humelis, que ellos diseñan drones y están en un plan para hacer taxis aéreos. ¿Qué opinas un poco con esto? Que esto ya es, digamos, lo más alto en la tecnología, ¿no? Que una tecnología sea viable desde un punto de vista técnico no quiere decir que sea deseable. ¿Un avión puede volar de forma autónoma? Pues posiblemente tecnológicamente sea posible. ¿Es deseable llevarlo a la aviación comercial? Entiendo que no. Entiendo que son todavía muchos los aspectos que se tienen que corregir. La inteligencia artificial no está lo suficientemente desarrollada y ante determinados parámetros, ante determinados sucesos que puedan ocurrir, pues es perfectamente programable esas automatizaciones. El problema surge ante aquellos sucesos totalmente inesperados. Ahí creo que la figura de los pilotos es fundamental, pues todavía la tecnología no está lo suficientemente avanzada como para dejarla confiar 100% en ellos y que haya vuelos comerciales
sin supervisión humana. Yo creo que eso sería un completo y lamentable error que ocasionaría una gran cantidad de desastres. Creo que algún día es posible que los aviones sean totalmente autónomos, pero creo que faltan muchísimos años aún para ello. Creo que la figura Pedro, de los pilotos sigue siendo fundamental. vale, Pedro, por aquí nos hacen varias preguntas sobre tu libro. ¿Dónde lo podemos conseguir acá en Latinoamérica? Bueno, conseguirlo en América, tanto en América del Norte como América Central y América del Sur, está siendo bastante complicado por el tema de la distribución, ¿no? Y los costos que tiene enviarlo. Yo lo que le puedo decir a toda esta gente que quiere conseguirlo es que me escriban, bien a través del formulario que hay en mi página web, a la que se pueden conectar de una manera muy sencilla, patoaviador.com. Hay un formulario de contacto y bueno, pues yo me encargaré de hacerles llegar buscar la manera de hacerles llegar un libro, ¿no? Si eso en formato físico, si lo quieren en formato electrónico, en formato ebook, que es otra opción, pueden conseguirlo a través de Amazon o bien, lo he dicho, contactándome a mí, bien a través de mi cuenta de Twitter, bien a través del formulario que hay en mi web personal, e intentaré responder a todo el mundo y buscar una fórmula lo mejor posible de hacérselo llegar. Fantástico, Pedro. Bueno, la verdad es que quiero agradecer y además incentivar a todas las personas a encontrar el libro de Pedro, Algo espantoso está a punto de ocurrir. La verdad es que la cantidad de detalles es impresionante. Además, todos los datos están rigurosamente colocados en el libro como fuentes fidedignas, cosa que me impresionó realmente el trabajo documental que has hecho, Pedro, y en aras de hacer sentir a la aviación como una de las actividades tecnológicas más importantes que existen, ¿no? Desde el punto de vista de transporte y medios de comunicación. La verdad es que yo, como aficionado a la aviación, estoy más del lado tecnológico, de verdad es que me ha parecido increíble el libro y además quiero darte las gracias por la desvelada que has tenido, por brindarnos tu conocimiento y además Sí, en todo esto y España es estar. prácticamente medianoche, pero vamos, ha sido un placer estar aquí con todos vosotros, ¿no? Vale, de nuevo, Hangar Central está para ti, para que puedas usarlo también en el momento que lo desees. Seguimos conversando para hacer otras tertulias como esta. Y gracias a todos por participar en esto. De nuevo, vienen cosas importantes. Hay un próximo webinar que está relacionado con drones, que va a estar muy bueno, así que los invito a que estén pendientes en Hangar Central. De nuevo, Pedro, si quieres despedirte entonces de todo el equipo acá. Sí, me están preguntando por aquí, pues, tanto el nombre de mi libro como mi correo electrónico. Acabo de escribirlo en el chat, pedrocarballo@cerestv.net, pero vamos, para que no haya problema en escribirlo, lo tenéis por ahí. Mi libro se llama Algo espantoso está a punto de ocurrir. Y deciros que la mejor manera de contactar conmigo es o bien a través de mi cuenta de Twitter o bien mediante un formulario que hay en mi página web. Entráis en patoaviador.com, redirecciona ya a mi página y desde ahí tenéis una pestaña que se llama contacto, contactar, pues rellenáis ese formulario y os digo, pues en pocas horas, suelo contestar bastante pronto, en pocas horas pues os contestaría pues a todas las cuestiones que me queráis plantear, tanto sobre el libro o como sobre cualquier otra cosa, ¿no? Pues muchísimas gracias de nuevo. Sigan la cuenta de Pato Aviador en Twitter, de verdad que es fantástica. Y bueno, un saludo entonces para todos. De nuevo, Pedro, muchísimas gracias por el aporte, por tu apoyo. Y nos vemos entonces en una próxima entrega de los seminarios de Hangar Central. Hasta pronto. Perfecto. Gracias.